Pero sí que nos volvemos locos por el viento. Esto es así, hay estudios de la universidad, y no de la Rey Juan Carlos, de una buena. Que nos volvemos locos por el viento. Y en Zaragoza, otra cosa no, pero viento... ¿Qué distingue, qué tipo de humor distintivo tiene Diego Peña? ¿Cómo te definirías tú? Ya sé que esto es un poco difícil. Sí. Pues yo particularmente yo no entiendo, por ejemplo, el humor sin crítica, no lo entiendo. Hay gente que... Mi padre me dice, ¿por qué te metes en tantos charcos? ¿Por qué siempre estás hablando de cosas? Digo, bueno, porque al final yo es como entiendo el humor y los cómicos que me gustan, pues esos son los que pues Richard Pryor, que fue un gran pionero, ¿no? En los 70 en Estados Unidos, primer cómico negro que hablaba de cosas, de racismo, de problemas de la gente afroamericana. Y pues a mí son los cómicos que siempre me han gustado. Ahora mismo pues Ricky Gervais me encanta, Luis C.K., por supuesto, hay un montón de cómicos. Ignatius, aquí en España tenemos un rock and roll. Fantástico. Y mi humor pues es eso, también es un poco, yo creo que es un poco, me gusta mucho el surrealismo, me gusta mucho, sobre todo probar cosas nuevas. Yo lo que quiero cuando hago los espectáculos es que la gente tenga todo tipo de humor. Tengo chistes de humor blanquito, tengo chistes de humor macarra, tengo un poquito de todo y me gusta probar un poquito de todos los tipos de humor para ir dando... El cerebro, que no se le puede hacer caso a las vocecicas, que si le estamos haciendo todo el rato caso a las vocecicas, nos volvemos locos. Que yo oigo las vocecicas. Decía Chris Rock que lo bueno de los monólogos es que no todos los chistes tienen que acabar en risa. Ajá. Que los chistes pueden acabar en un ¡ah! ¡Oh! Sí, sin duda. ¿Sabes? Y también es un chiste que funciona. ¿Por qué no? Tú dices un chiste y la gente hace ¡oh! Y también ha funcionado. Entonces eso es maravilloso, el crear diferentes tipos de sensaciones en el público.